Muy buenas tardes, iniciando el año y iniciando con un tema que es importante, ya lo iremos viendo el para qué. Buenas tardes, me presento, mi nombre es Diana Beatriz Peña Pérez, soy maestra en tanatología, psicóloga de formación por la UNAM y bueno, el día de hoy les voy a hablar un poquito de por qué es importante vivir en el aquí y en el ahora, un antídoto contra la depresión. ¿Por qué este tema y en este momento? Pues porque el día 13 de enero conmemoramos de manera internacional el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión. Se oye fácil, sin embargo, nuestros datos, la estadística cada vez está marcando más esta condición que tenemos como personas, en donde estamos de manera más frecuente teniendo estadísticas acerca de las condiciones de depresión en diferentes sectores de nuestra población, que puede ir desde los pequeños hasta nuestros adolescentes que ya están ahora sí que dentro del instituto, nuestros jóvenes que están formándose a nivel superior o incluso en posgrado. Sin embargo, la depresión no tiene una edad específica. No obstante, como institución educativa sí es importante que hagamos todo lo necesario para establecer estrategias o alternativas que nos permitan acompañar a nuestra población a entender, a comprender y a mejorar las condiciones que se viven cuando empezamos a sentir toda esta sintomatología de incomodidad, de tristeza excesiva que no nos permite estar realizando nuestras actividades habituales o disfrutarlas. Entonces me voy a permitir iniciar en esta conferencia. Y bueno, vamos a empezar por considerar cuál es el objetivo que tenemos o perseguimos el día de hoy con esta conferencia. Y es contar con estrategias que nos permitan integrar aquellas experiencias de vida que nos permitan revisar qué elementos la integran y que sobre todo podamos identificar esas experiencias que no nos están permitiendo sentir bienestar o que no nos dan comodidad y que al contrario nos están provocando malestar, para poder identificarlas, revisarlas y orientarlas, todo eso que se está sintiendo y viviendo hacia una condición más efectiva que nos permita reconocernos y atendernos de manera adecuada y no seguir viviendo ahí en las condiciones de insatisfacción y de malestar. Se oye sencillo, sin embargo, es complejo porque eh, en realidad hablamos mucho que la depresión tiene que ver con la valoración de los estados o de los eventos que suceden y esa valoración emocional que como persona necesito o estoy identificando. Y a veces solamente por el hecho de haber malestar no lo estamos revisando. Hay que considerar que algo importante para poder vivir en el aquí y en el ahora, o podernos preguntar entonces qué necesitamos, ser más conscientes de lo que necesitamos o de lo que requieren o nos está pidiendo nuestro cuerpo, tenemos que revisar qué condiciones o en dónde estamos viviendo principalmente. Y bueno, pues aquí lo primero que les comparto es esta imagen, ¿no? El pasado puede crear añoranza o a veces sufrimiento por lo que fue, por lo que no quería, y sin embargo, eh, aun cuando se haya vivido muy bien y tengamos recuerdos bellos, el pasado solamente nos deja experiencia, no así la vivencia satisfactoria de lo vivido. La satisfacción o el bienestar se vive en el presente y el futuro nos genera ansiedad, incertidumbre, quisiera que pasaran cosas, sin embargo no estoy seguro de que vayan a pasar o cómo van a pasar. Entonces se vuelve también complicada esta condición de vivir en el futuro. El presente es lo único que en este momento me puede dar satisfacción, bienestar o incluso puedo reconocer, no me está gustando lo que estoy viviendo en mi presente y entonces decir que depende de mí, cómo lo modifico, cómo me quito, cómo cambio o qué necesito cambiar, sino en el contexto o con las personas, sí por lo menos en la interpretación que doy del evento. El vivir en el aquí y en el ahora es una propuesta que nos da la corriente psicológica de la Gestalt, que vamos a recordar un poquito a sus autores, que es Phil Peirce y su esposa Laura Peirce. Ellos dos hacen como las bases de lo que es
la propuesta de la corriente psicológica de la Gestalt y nos propone eh, revisar qué está pasando en nuestro presente, ser conscientes de lo que estamos sintiendo en este momento para revisarlo y entonces poder comprender cómo convivir, actuar o mejorar nuestro estado emocional. ¿Por qué surge la insatisfacción o la incomodidad? Pues surge porque seguramente tenemos algunas ideas o preconceptos o paradigmas establecidos de cómo debería de ser la situación y no se está cumpliendo. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es identificar el área donde se está produciendo esa insatisfacción o esa incomodidad. Preguntarnos desde cuándo la identifico, porque a veces es curioso darme cuenta que eso que me produce insatisfacción o malestar ya viene desde hace mucho tiempo y yo no he hecho nada y pretendo que se modifique. Solamente sé que me causa malestar, incomodidad o que no me parece o que me pone insatisfecha hasta que me pone de mal humor, pero no lo he modificado. Entonces, es importante reconocerlo, saber desde cuándo se está identificando y qué he hecho para mejorarlo, porque a veces al no tenerlo identificado, por supuesto que ni siquiera he podido actuar sobre esa incomodidad o sobre esa insatisfacción. Entonces, el primer punto que tendríamos que aprender como estrategia es, nada va a cambiar si yo no hago algo diferente. Y algo diferente a veces me va, a llevar a esa gran prueba de que la diferencia implica reconocimiento de cómo se vive o cómo me enseñaron a vivirlo o cómo creí yo que me estaba funcionando hasta que en este momento ya no me alcanza o ya no es suficiente. Entonces, la primera estrategia que implica es cuestionar cómo lo he venido viviendo, o qué he hecho, o de dónde lo aprendí, o quién me dijo que esa era la alternativa. Y lo más interesante es darme cuenta que esa forma en que he tenido de abordarlo hasta este momento ya no me está alcanzando, me está creando malestar, no se modifica y no me está ayudando a sentirme mejor. El siguiente punto dentro de estas estrategias a realizar para vivir más en el aquí y en el ahora es cómo me gustaría que se solucionara. De repente ni siquiera hemos pensado, simplemente digo, es que quiero que sea diferente, pero ¿en quién? ¿O qué tan diferente? ¿O de quién depende? ¿O qué necesitas que hagan las personas? Y ahí es donde se viene el cuestionamiento, porque de repente ni siquiera sabemos este, cómo debe de modificarse o qué es lo que estamos pidiendo para modificarse, ¿no? De repente nos damos cuenta que hay mucha fantasía de decir así, pues si no pienso en eso no sucede, no, pues si no sucede ni el cambio, ¿no? De repente decimos, oye, es que tengo como muchas ideas, pero no sé cómo organizarlas o cómo ordenarlas. Pues solas no se van a tomar el tiempo de irlas acomodando, necesitamos definirlas. De repente tenemos también muchas ideas de cómo debiera de ser o condiciones muy fantasiosas y necesitamos casi, es que es muy fácil solucionar lo que la gente haga las cosas de manera diferente y dices, a ver, espérate, ¿y la gente por qué crees que debe de cambiarlo? Si a quien le está dañando o afectando es a ti. Entonces ahí más que hacerle la asignación al otro, debiera de preguntarme a mí por qué me está incomodando, molestando o qué espero que por eso no se está dando y por eso hay insatisfacción, hay incomodidad. También en esta condición de cómo solucionar, a veces tengo mil alternativas, muchas soluciones, pero ninguna la he evaluado de si me acomoda, si es factible, si estoy dispuesto a realizarla. Entonces también no vale la pena solamente tener un montón de posibilidades. ¿Cuál de esas posibilidades es la que mejor nos acomoda? Y a veces ni siquiera nos atrevemos a pensar nosotros en alternativas, andamos ahí por la vida compartiendo lo que nos incomoda, lo que no nos gusta, para ver qué me recomienda el otro, ¿no? Pensando que la recomendación del otro me va a acomodar a mí. Y la realidad es que las recomendaciones o las buenas intenciones de los otros no necesariamente van a hacer clic para atender mi necesidad de la mejor manera o darle solución a lo que yo necesito con respecto a este problema, ¿no? O a lo que me está incomodando. ¿Qué me impide? ¿Qué me impide optar por alternativas diferentes? Primero, barreras mentales. Tenemos muchas barreras mentales que van mucho en función de lo que aprendimos, que no cuestionamos y que decimos, es que así
así lo hacían, me dijeron que así debía de ser y no lo modifico. O me da miedo, es lo otro que me impide, ¿no? Puedo tener miedos porque pues ahorita ya sé que no me siento bien, pero es seguro que no me siento bien. Y si lo que hago no me funciona, entonces hay miedo ante la incertidumbre, el no tener claridad. Y también me da miedo cometer errores, ¿no? O que las cosas fueran a ser peor. Y dices, ¿de verdad? Peor de lo que estás sintiendo, viviendo o cómo te está acomodando. Entonces, estos tres elementos se juegan mucho en cuestionarme lo que no me está gustando y sin embargo me está manteniendo en este estado de insatisfacción y de malestar. Entonces, tenemos que revisarlo, ¿no? Ya llevamos como varias estrategias. Si se dan cuenta, la primera es identificar que me siento incómodo, que hay algo que no me gusta, tengo que saber qué es eso y nadie más me lo va a poder decir más que ese tiempo que yo tenga de revisar y hacer una introspección de qué me está pasando, qué estoy sintiendo, en dónde lo estoy sintiendo, en qué momento lo estoy sintiendo, con toda la gente lo siento o hay escenarios muy específicos o personas muy específicas con quien me está sucediendo. Y después pensar cómo lo quiero mejorar y qué es lo que me impide mejorarlo. A lo mejor vamos a encontrar, y sabes que ni siquiera lo había pensado, ni siquiera me había detenido a revisar. Y ya cuando nos detenemos vamos encontrando estas condiciones. Vamos a revisar un poquito cuáles son esas barreras mentales, ¿no? La primera nos habla de identificar. ¿Qué es lo que pienso? ¿Por qué me afecta tanto? ¿O por qué esto que no sucedió como yo quería me está dañando? Poder hablar del evento, de lo que necesito, de lo que espero, de lo que no está sucediendo, o de lo que sí sucede, pero como no es como yo lo había planeado, no lo estoy logrando disfrutar. Entonces, va a ser muy interesante pasar por estas posibilidades para poder identificar. La siguiente es tener duda. No sé a veces ni siquiera lo que quiero, ni siquiera me lo he preguntado, solamente sé que no me gusta. Entonces esa gran barrera mental me va a decir, bueno, no te gusta, ¿por qué no te gusta? Y entonces nos lleva a abrir alternativas de cómo lo modifico, qué necesito, cómo me gustaría que fuera. A veces ya puedo tener identificado, pero no tengo ni idea por dónde iniciar, cómo lo cambio, ni siquiera tengo idea. Entonces a veces ya identifiqué, pero no sé por dónde iniciar, cómo lo cambio. Tengo una vida viviendo de esta manera, o me enseñaron así, o veo que mis familiares lo hacen de esta manera y ni se lo han cuestionado y lo viven, porque a mí no me está acomodando. Y entonces la condición sería, bueno, si yo me doy cuenta que genera insatisfacción, tengo que empezar por algún lugar, un lugar que me permita sentirme más cómodo o cómoda, que me haga sentir bien. A veces decimos, híjole, pues es que no me gusta, pero no tengo tiempo de que sea de otra manera. Necesita esfuerzo, dedicación y no tengo tiempo. Que si las tareas, que si los compromisos con la familia, que si los amigos, que si la novia o el novio, y entonces no me estoy dando el tiempo, ¿no? Y esa condición de lo que tengo que modificar no va a depender de los otros, por el tiempo que los otros me den, sino por el tiempo que cada uno de nosotros nos podamos proporcionar y le dediquemos a modificar eso que no nos está gustando. A veces los cambios implican cierta condición de recurso, necesito dinero para hacer cambios. Entonces a veces eso me lo invitan, no, ahorita no, ya cuando sea independiente, cuando ya no viva en casa de mis papás, cuando ya gane mi dinero, haré el cambio. Y entonces postergamos. Si postergamos como pretexto la condición del dinero, pues entonces ni cómo quejarnos, ni de qué quejarnos, ¿no? Porque nosotros lo estamos decidiendo de esa manera. A veces no sé ni cómo hacerlo, no tengo una idea. Tengo toda una vida viviendo de esta manera que ni siquiera he podido preguntarme de qué otra manera podría hacerlo. Entonces es un momento de detenernos y preguntarlo, ¿no? A veces también una barrera es, no es el momento, más adelante. No puedo hablar ahorita con mis papás de decirles que no estoy de acuerdo con la forma en que me llaman la atención o los castigos que imparten porque pues me dicen que mientras yo viva en su casa pues no tengo derecho a decir algo diferente o a opinar diferente. Entonces digo, no es el momento, ¿no? Aunque no me guste cómo estoy siendo tratado o lo que sucede, no es el momento. A veces no puedo hacerlo, ¿no? Simplemente digo, no puedo y hay esa gran limitante, no sé cómo hacerlo, me da miedo, no, no puedo, ¿no? Y entonces ahí entraríamos, ¿cuáles son las creencias que nos acompañan, que no nos han permitido crear?
esas alternativas de incluso hasta pedir ayuda para ver cómo podría solucionarlo. Si yo no sé cómo hacerlo, pues para eso tenemos las áreas de orientación que nos podemos acercar a ellas y hablar sobre eso tan específico que estoy identificando que me está causando molestia o incomodidad y que me ayuden a darme alternativas o encaminarme cuáles son los pasos a seguir para que yo pueda ir modificando. No se modifica de un día para otro, pero sí tengo que ser muy claro en las acciones a emprender para modificar o cambiar. A veces no nos sentimos capaces no nos sentimos merecedores de vivir mejor, de cambiar eso que no nos gusta. Incluso hay quienes dicen, sabes que ya lo planteé con mi papá, mi mamá, con un hermano y me dicen, ay, ¿de qué te quejas? O sea, en lo que cabe estamos bien. O sea, como que nos meten a ese estado de conformidad, de no cuestionarnos, de decir, pues más vale que ni nos quejemos y aceptemos lo que tenemos. Entonces eso nos quita valor y no nos hace darnos cuenta que si no me gusta es porque me está pidiendo que haya un cambio. No basta que a los demás les acomode o los demás no se lo hayan cuestionado o que los demás vivan a gusto con eso. A mí no me está ayudando. Entonces estas serían las 9 primeras barreras mentales que tendríamos que estarnos preguntando, cuestionando por qué se presentan, ¿no? Las siguientes son los miedos, ¿no? ¿Miedos a qué? Primero la incertidumbre, como yo les comentaba, puede no gustarme, pero estoy seguro o segura que esto va a continuar igual si yo no hago algo diferente. Y como no sé cómo modificarlo, no sé si lo que al final se presente me vaya a gustar, pues ahí lo dejamos. Me quedo ahí por el miedo a la incertidumbre. No sé si sí se va a dar el resultado. A veces también no cambio por el miedo a fracasar. Mejor ni lo intento. Creo que esto es la peor condición. Fracasa quien lo intenta. Y eso no quiere decir que a la primera que yo lo intente me vaya a salir. Igual y no me sale. Pero es importante identificar por qué no me salió, qué puedo mejorar, cómo lo vuelvo a intentar. Y seguramente voy a tener una nueva oportunidad para que las cosas sean diferentes. Entonces, a veces tengo la condición tengo muy claro qué camino, pero si tomo este camino dejo de tomar otro y entonces la toma de decisiones, ¿qué pierdo por elegir esto o qué gano? Y no es que me da miedo perder, mejor no, mejor me quedo aquí. Y la opción de elección siempre nos puede dar una condición complicada para decir, mejor no intento nada, mejor aquí me quedo. A veces también tengo miedo a decepcionar a la familia. ¿Sabes qué? ¿Cómo le explico a la familia que ya no me gustó, que yo sé que es el mayor anhelo que ellos tienen, pero ya no hace clic conmigo? Vamos a pensar, estoy en una carrera que me dijeron mis padres, la familia que era la mejor, porque la gente que conocen que tiene esta carrera es muy exitosa, pero ¿qué crees? A mí no me gusta esta carrera. Entonces, no, ¿cómo los voy a decepcionar si siempre me dicen que están muy entusiasmados con que ya voy a terminar? Entonces, no, 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 mejor me aguanto. Entonces, creo que el costo es alto con tal de no decepcionar a la familia cuando en realidad no nos está importando que a quien más estamos decepcionando es a nosotros mismos. Otro punto que nos puede dar miedo es el éxito, ¿no? Es que si lo logro, si lo alcanzo, si modifico, si obtengo lo que quiero, ay, es que no me lo merezco, ¿no? Entonces pareciera que no nos merecemos sentirnos cómodos o tener satisfacción o éxito en lo que emprendemos. También puede ser un miedo, ¿no? Hay gente que tiene miedo a lograr sus objetivos, y se vuelve complicado, ¿no? A veces eso que necesitamos cambiar o que deseamos, pensamos que es un gran anhelo, pero que no es para todos. Y pues yo, ¿por qué tendría que tenerlo? No me lo merezco, no estoy a la altura, ¿no? Entonces a veces sí sentimos que eso que anhelamos sería tan maravilloso que tal vez yo no me lo merezco y no lo trabajo o no me atrevo porque tengo miedo a lograrlo o alcanzarlo, ¿no? Entonces se vuelve muy, muy complicado este punto. A veces hay miedo a sentirme libre, ¿no? Si yo decido algo diferente a lo que me habían venido proponiendo en la familia o lo que me habían comentado que debía de ser y yo lo cambio, a veces digo, wow, tener la libertad o la posibilidad de definir mi propia vida, mis propios recursos o mis propias decisiones,
a veces esa alternativa de libertad a tomar caminos diferentes a los que nos habían enseñado o invitado a pensar en la familia se vuelve muy complicado, ¿no? También tenemos errores, como les había comentado. A veces el error es no saber cómo precisar qué es el problema real o enfrascarme en que todo, como una cosa de mi vida no funciona, toda mi vida es un error. Y no es cierto, solamente en este punto, precisar y ayudarnos y darnos cuenta en qué otras cosas sí estamos logrando satisfacción, sí estamos logrando resultados, nos ayuda a no centrarnos en que todo está yendo mal en este momento en nuestra vida y que nos crea mucha insatisfacción. Sin embargo, si ya tenemos mucho tiempo con un problema que no hemos venido solucionando o que nos había creado insatisfacción, dificultades y no lo hemos atendido, sí, pues, una gran parte de nuestra atención puede estar centrada exclusivamente a eso. Precisamente por eso es importante saber cuánto tiempo tenemos con este problema sin haberle dado solución, porque a lo mejor nos vamos a encontrar que estamos muy enfrascados de que es un problema, pero además ya lo tengo desde hace mucho tiempo, pero además no sé ni cómo solucionarlo o no soy capaz de solucionarlo, ¿no? También otro problema es cambiar de camino constantemente. O sea, yo digo, puedo tener este problema. Vamos a pensar, pronto va a ser el día de cumpleaños de mi mamá y yo quiero tener dinero para regalarle algo. Y un error puede ser, ¿cómo lo busco? O sea, ya no junté este dinero, no fui ahorrativo en un periodo interesante, pero a lo mejor mi mamá no quiere un regalo, a lo mejor le puedo hacer algo, pero a lo mejor puedo vender algo y entonces eh, puedo juntar dinero. Y entonces pensamos en mil alternativas, pero no me decido a trabajar por una. El no decidirme a trabajar por una, pues me lleva a no tener resultados, ¿no? Entonces, de repente tenemos como 5 alternativas, pero en ninguna nos estamos enfocando. Y las visualizamos y decimos, suenan bien, pero no las estamos trabajando. Entonces, ese puede ser otro error. Otro error que podemos tener también es intentar cambiar varios aspectos al mismo momento. Siempre que hay que modificar algo que nos está creando insatisfacción, nos vamos a dar cuenta que hay más de una cosa que tal vez podamos modificar en nosotros mismos, pero todo lo queremos modificar en un solo momento. Vamos a pensar, cuando hacemos, por ejemplo, una condición de mejorar nuestra condición de ejercicio, ¿no? O tener mejores hábitos de deporte. Y entonces decimos, no, pero me voy a parar todos los días a las 7 de la mañana y voy a hacer estas 5 actividades y además les voy a decir que me respeten, pero además tengo que acostarme más temprano, pero y además, y entonces le meto un montón de cosas a este cambio en un solo momento. Cambiar muchas cosas en un solo momento prácticamente es tarea no superada. Tenemos que ir estableciendo pequeños cambios constantes, consistentes y uno a la vez. Decimos, pues empecemos por uno y ya que nos tengamos esa condición de tener el hábito de haberlo modificado, generamos cambio y así paso a paso, no todo al mismo tiempo. Si generamos todo al mismo tiempo, tenemos grandes posibilidades de fracasar. Y lo peor es que vamos a empezar a dudar de nosotros sin darnos cuenta que el error es querer cambiar tantas cosas al mismo tiempo, cuando eso se vuelve complejo. También a veces yo digo, quiero cambiarlo, pero digo, bueno, no lo hice esta semana, el próximo lunes, y llega el lunes, bueno, pero mejor la siguiente semana. Y ahí voy cambiando la fecha de inicio, ¿no? Cambiar tantas ocasiones la fecha de inicio me hace crear vueltas y pensar que en el fondo soy incapaz, cuando en realidad ni siquiera me he establecido por qué me estoy limitando o por qué no empiezo ya. No importa que sea martes, sea jueves, sea un sábado. ¿Por qué no empezar o que sea en la tarde y no es solamente en la mañana? ¿Por qué no empiezo ya? Entonces, ese es un terrible error, estar dándole vueltas o posponiendo periodos del cambio, de empezar con alguna alternativa del cambio. A veces también tengo un error muy grande, ¿no? El pensar que si yo empiezo a cambiar, todos se van a dar cuenta y me van a empezar a felicitar. Y entonces yo digo, yo lo que necesito es que me feliciten. Dices, espérate, no todos se van a dar cuenta y no tienes por qué pensar que hasta que el otro te reconozca, tú tienes que seguir con el cambio. Eso es un error. El error está en esperar que el otro vea lo que estás haciendo. Si el cambio lo estás haciendo para que a ti
tú te sientas más cómodo, tú obtengas lo que necesitas. Entonces, a lo mejor nadie lo reconoce, pero tienes que pensar que es porque tú así lo has decidido y entonces bajar expectativas de que los otros te van a reconocer. A veces también la condición es, los cambios implican hacer cosas diferentes, esforzarse, dejar de hacer algo. Y entonces a veces no todos estamos dispuestos a pagar el precio. Eso es un gran error. A veces quiero obtener cosas, ¿no? Quiero ser el mejor de mi clase, pero a ver, ¿qué necesito para ser el mejor de mi clase? Estoy dispuesto a dejar de ir a todas las fiestas que me invitan, estoy dispuesto a establecer horarios fijos de estudio, estoy dispuesto a revisar mis apuntes y a buscar aquellos temas que se me están dificultando, hacer más ejercicios, estoy dispuesto y a veces dices, ay no, pues entonces, perdón, no estamos dispuestos a asumir los pagos que implica el éxito que quiero obtener o el cambio que quiero obtener. Entonces, eso es un error bien frecuente. Quiero, como si con pedirlo, se me fuera a conceder y eso es un terrible error, ¿no? Entonces, esos son los elementos que integran el qué es lo que nos detiene. Vamos a pensar nuevamente retomando qué evento me está desencadenando el estado de malestar y poner así en dos grandes puntos lo que anhelo contra lo que es posible, porque a veces diría, pues todo sería fabuloso o más fácil si yo cambiara de familia, si cambiara de escuela, si dices, espérate, o sea, no, no es posible eso, más bien porque quieres cambiar, cómo te metiste hasta acá, cómo comienzas a salir de ahí, hacer esta diferenciación entre lo que de manera fantasiosa anhelo y lo que en realidad puedo realizar, me lleva a ser más concreto, a ser más sencilla las acciones que voy a tener que emprender y no solamente estar imaginando y creando, sino ser muy específico y obtener mejores resultados. Creo que estos elementos nos van a poder ayudar a establecer cómo vivir en el aquí y en el ahora. ¿Por qué vivir en el aquí y en el ahora? Porque esto me da satisfacción, porque solamente en este presente es que yo puedo recibir la palabra de aliento, el abrazo o esa satisfacción interna por lo alcanzado, por lo que sí me propuse y logré. Ok. Bueno, pues bueno, vamos a terminar la plática del día de hoy con esta frase que les quiero compartir, que es: el éxito es la paz interior que resulta directamente de la autosatisfacción de saber esfuerzo de convertirte en lo mejor que eras capaz de ser. La frase es de John Wood, un entrenador de baloncesto de Estados Unidos que pues es reconocido así como el mejor entrenador de sus tiempos por lo que logró. ¿Por qué me gusta esta frase? Porque si se dan cuenta no nos invita a cumplir las expectativas de los otros, a compararnos con los otros, ni a decir qué es lo que el otro quiere o desea de mí. Me lleva al gran compromiso de tener tranquilidad, bienestar, de preguntarme qué quiero y qué trabajo estoy dispuesto a realizar para crear la mejor versión de nosotros. Es importante reconocer que vamos a crear una versión de nosotros dependiendo de la etapa de vida en la que nos encontremos. Oye, se vale cambiar la condición de lo que necesito, de lo que quiero, o esto que ya conseguí, que ya no sea relevante y buscar algo diferente. Sí, sí se vale, siempre y cuando trabajemos en condición de nuestra salud biológica, emocional, siempre buscando una condición de satisfacción, de bienestar en los ámbitos de mi vida que nos permita ser responsables y sentirnos autosuficientes y en una condición de sé lograr lo que me propongo porque es lo que yo decido, lo que yo quiero. Con esta expresión yo me permito darles las gracias por acompañarnos en esta plática y les agradezco el que puedan estar atendiendo esos estados de malestar que se presentan, no dejen que se incrementen. Muy buena tarde.